Saludos en Cristo Jesús. Hoy en este día quiero hablarles de los sacramentos y la Biblia, específicamente de los sacramentos del bautismo, la confesión y la Eucaristía. Pero antes de que comience a hablar acerca de cada uno de los sacramentos, quiero tratar brevemente qué es un sacramento. De acuerdo al libro The Faith of Our Fathers del cardenal James Cardinal Gibbons, un libro excelente y muy fácil de leer acerca de la fe, se lo recomiendo. Este libro, desafortunadamente no se encuentra en español, pero si usted lee inglés o tiene alguien que se lo pueda leer, se lo pueda traducir, se lo recomiendo mucho. La fe de nuestros padres, del cardenal Gibbons. Él nos dice en su libro: un sacramento es una señal visible instituida por Cristo por cuya gracia es transmitida a nuestras almas. Hay tres cosas necesarias para constituir un sacramento. Número 1, una señal visible. Número 2, gracia invisible. Y número 3, la institución por parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero darles algunos pocos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica para extenderme solo por un instante sobre los conceptos del sacramento. Veamos, Catecismo de la Iglesia Católica del párrafo 774. Los 7 sacramentos son las señales e instrumentos por los cuales el Espíritu Santo difunde la gracia de Cristo, la cabeza, a lo largo de la Iglesia, que es su cuerpo. En otras palabras, es a través de los sacramentos que la gracia merecida por Jesucristo se aplica a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Veamos uno más. Párrafo 1084. Sentado a la diestra del Padre y virtiendo el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la Iglesia, Cristo ahora actúa a través de los sacramentos que Él instituyó para comunicar su gracia. Nuevamente, estos sacramentos que tiene la Iglesia son sacramentos instituidos por Jesucristo mismo. Párrafo 1116. Los sacramentos son acciones del Espíritu Santo obrando en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Acciones del Espíritu Santo. Veamos uno más. Del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1127. En ellos obra Cristo. Nuevamente, Jesucristo a través del Espíritu Santo obra en los sacramentos que Él instituyó. Creo que con estos pasajes nos damos cuenta de una idea de lo que enseña la Iglesia respecto de los sacramentos. 1, que no son mágicos. 2, que no son artículos de una lista de verificación de obras que todo católico tiene que hacer y que nos van a llevar al cielo. 3, tampoco que son artículos de coleccionar en la cual vamos checando a ver cuál llevamos, a ver cuáles nos falta. No, los sacramentos son el medio por el cual Jesucristo, a través del Espíritu Santo, comunica la gracia que Él solo ha merecido a los miembros del cuerpo. Comunica la gracia que Él solo ha merecido a la Iglesia. Son los medios a través de los cuales nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, podemos crecer en santidad. Son parecidos a la sangre en un cuerpo humano. Es a través de la sangre que todas las células del cuerpo reciben nutrición, reciben vida. Es a través de los sacramentos que recibimos la gracia, que recibimos la propia vida de Dios en Jesucristo. En un cuerpo humano, si se detiene la sangre en alguna parte del cuerpo, de cualquier célula, ésta muere. En el cuerpo místico, en el cuerpo de Cristo, podemos hacer detener la sangre de Cristo, la sangre de los sacramentos por medio del pecado. El pecado evita que la gracia de Dios obre en nuestras vidas. Si permanecemos en un estado de pecado, finalmente moriremos y seremos apartados del cuerpo. Y si realmente usted piensa en esto, nuestros hermanos protestantes no deberían de tener ningún problema con este concepto de los sacramentos, porque con frecuencia usted los oirá decir: fui lavado en la sangre de Cristo. Bueno, pregúnteles cómo es esto, ya que Cristo murió hace 2000 años. ¿Cómo fueron lavados en la sangre de Cristo? Probablemente recibirán una respuesta del tipo de, recibí a Jesús en mi corazón y Él me lavó con su sangre. ¿Pero cómo los lavó en su sangre? ¿Jesús sigue derramando sangre? No, lo hizo a través del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo a través del Espíritu Santo? No se obtendrá ninguna respuesta final de un protestante a esta pregunta de cómo. Sin embargo, los católicos tienen una respuesta al cómo. La respuesta es los sacramentos. Es a través de los sacramentos que Jesús nos lava en su sangre, que Él nos da su gracia. Es básicamente el mismo concepto. Nosotros, como católicos, debemos comenzar a explicar estas cosas en términos que nuestros hermanos y hermanas no católicos puedan relacionar. Y déjenme simplemente decir una cosa más antes de que comencemos con el sacramento del bautismo. Hay cristianos no católicos que creen en algún tipo de sistema sacramental. Por ejemplo,
Los ortodoxos del este tienen los mismos 7 sacramentos que tienen los católicos. También un luterano o un episcopense estaría familiarizado con el concepto de los sacramentos, como lo estarían en un grado menor los metodistas y presbiterianos. Si bien ninguna de estas denominaciones protestantes creen en los sacramentos del mismo modo exacto en que lo hacen los católicos, están relacionados y más o menos por ahí van. Sin embargo, la gran mayoría de los evangelistas, fundamentalistas y los denominacionalistas tendrán nada que ver con el concepto del sacramento, y es precisamente con estas personas con las que se hallará defendiendo la enseñanza de la Iglesia en esta área, en el área de los sacramentos. Pero ahora comencemos por el primer sacramento. Vamos a hablar de el bautismo. La mayoría de los protestantes creen que el bautismo es meramente simbólico, que es simplemente un gesto que la persona ya salvada le hace a la comunidad para demostrar su compromiso con Cristo, que es simbólico y nada más. No hay lavado del pecado, ni infusión de gracia, nada de lo sobrenatural. Los católicos, por otra parte, creen que el bautismo no es meramente simbólico. Nosotros creemos que es a través del bautismo Jesucristo nos comunica gracia santificante. A través del bautismo nacemos de nuevo espiritualmente y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, que a través del bautismo somos salvos. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿El bautismo es simbólico o comunica gracia y hace todas las cosas que los católicos creen que hace? Ya que probablemente estemos hablando con alguien que acepta solamente la Biblia como autoridad en asuntos de la fe, abramos la Biblia. Vayamos a su Biblia. Si la tiene en la mano, lo invito a que abra su Biblia. En primer lugar, observemos la posición protestante. El bautismo es simbólico. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vayan a sus Biblias. A ver, veamos. ¿Sabe qué? Mejor no. No puedo encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que el bautismo es simbólico, ni tampoco puedo encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que el bautismo deba hacerse como un acto simbólico para demostrar el compromiso de uno ante Cristo. Ahora, esto es importante de recordar, porque como hemos dicho, probablemente estemos hablando con personas que creen que la Biblia es la única regla de fe para el cristiano. Si creen que el bautismo es simbólico, entonces la Biblia debería de decirlo, ¿no lo cree usted? La Biblia debería de decir explícitamente debería de decir eso. Así que si alguien le dice que el bautismo es meramente simbólico, pídanles que le muestren solamente un versículo en la Biblia que diga explícitamente esto, que diga así: el bautismo es simbólico. ¿Sabe qué? No podrán hacerlo porque ese versículo no existe. Recuerden, en ningún lado de la Biblia se usa la terminología que el bautismo sea simbólico. En ningún lugar la Biblia usa la terminología de que el bautismo es meramente un acto simbólico para demostrar el compromiso de uno con Cristo. Este es un punto muy importante para recordar. En ningún lado la Biblia usa la terminología que el bautismo es meramente un acto simbólico para demostrar el compromiso de uno con Cristo. No lo olvide. Ok, ahora consideremos la posición católica. El bautismo lava el pecado y es a través del bautismo que recibimos al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí, abra su Biblia. Comencemos en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Una cosa hay que advertir acá. Con bastante frecuencia, si uno cita del Antiguo Testamento para respaldar alguna enseñanza católica, se le podrá decir que, bueno, ese es el Antiguo Testamento, eso no se aplica más. La muerte de Jesús en la cruz dio por tierra con la ley del Antiguo Testamento. Nosotros seguimos lo que dice el Nuevo Testamento. Hemos oído eso muchas veces. Si alguien les dice eso, simplemente vayan nuevamente a la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura. Entonces recuerde que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, útil para enseñar y útil para instruir en justicia. Recuerden, amigos, el Antiguo Testamento es un antecesor del Nuevo Testamento. Como nos dice muy sabiamente San Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Entonces,
¿Qué nos enseña este pasaje de Ezequiel? ¿Cómo nos enseña en justicia? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y os daré un corazón de carne. Tenemos a alguien rociando con agua y a través de ese acto es limpiado de sus inmundicias y recibe al Espíritu Santo. Este pasaje del Antiguo Testamento nos demuestra que Dios, por diseño propio, el diseño de Dios, no el del hombre, por su propio diseño usa una señal externa, rociar con agua y llevar a cabo un cambio interno en su pueblo. ¿Le suena familiar? ¿Y cuál es ese cambio interno? Limpiar las inmundicias y dar un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Y colocar el Espíritu de Dios dentro de la gente que es rociada con esta agua limpia. Suena algo sacramental, ¿no le parece? Así que aquí, en el Antiguo Testamento, tenemos un anticipo del bautismo del Nuevo Testamento. Ahora bien, prosigamos con la Biblia. Pasemos al Nuevo Testamento y veamos si lo que encontramos aquí corresponde con lo que acabamos de leer en Ezequiel. Vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero adviertan que no hay lenguaje simbólico aquí. Esto es real, esto es muy real. El libro de Hechos dice: sean bautizados por el perdón de sus pecados. Ezequiel dice: rociaré agua sobre ustedes y serán limpiados de sus inmundicias. El libro de Hechos dice: y recibirán el don del Espíritu Santo. Ezequiel dice: y pondré mi espíritu sobre ustedes. ¿Comienzan a ver a Dios? Cómo en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Pacto nos está preparando para lo que nos da en el Nuevo Pacto. Y vayan más adelante a Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Las Escrituras nos dicen clara y llanamente que el bautismo lava el pecado, así como enseña la Iglesia Católica, y que es a través del bautismo que recibimos al Espíritu Santo, así como enseña la Iglesia Católica. Es a través del bautismo que nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, que nos convertimos en cristianos, como enseña la Iglesia, o nos convertimos en cristianos al aceptar a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal, como muchos cristianos no católicos creen. Nuevamente, ¿qué dice la Biblia? Bueno, nuevamente no encontramos ningún respaldo directo para la posición no católica. Ningún respaldo. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que nos convertimos en cristianos al aceptar a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal. Este pasaje no existe. Si alguien alguna vez le dice esto, simplemente pídales que les muestren el pasaje que contenga las palabras: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal. No está allí. Entonces, es sumamente importante tener una relación personal con Jesucristo. La Iglesia enseña eso, pero como demuestra el ejemplo de Judas, es posible tener una relación personal con Jesús y aún así terminar rechazando y traicionando a Jesús. Ahora bien, vayamos a la primera carta de Corintios 12:13. Primera carta a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo fue ese? El cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. El bautismo nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo es la entrada al nuevo pacto con Dios. Así como la circuncisión fue la entrada al antiguo pacto con Dios, las Escrituras hacen esta conexión para nosotros. Vayan a Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis circuncidados con él. El bautismo nos convierte en cristianos. El bautismo es la entrada al nuevo pacto. ¿El bautismo nos salva, como enseña la Iglesia? Bueno, nuevamente, ¿qué dice la Biblia? Vayan a la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Cómo fueron salvadas? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo nos salva. La Biblia no puede ser más clara sobre este punto, y en Juan 3:5 nos dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Nacido de agua y del Espíritu. Bautismo. Necesitamos el bautismo para ingresar al reino de Dios, para ser salvos. Y si alguien dice que Jesús no estaba hablando del bautismo cuando él dice nacido de agua y del Espíritu, que de que estaba hablando del parto natural cuando dice nacido del agua, siendo el agua, por supuesto, los líquidos de la placenta, simplemente pregunte dónde en ese pasaje de las Escrituras dice que el agua se refiere a los líquidos placentarios. No lo hace. Esto no es una interpretación que no está respaldada por el contexto de las Escrituras, especialmente cuando uno considera que inmediatamente después de decirle a Nicodemo, en Juan, en el capítulo 3, que uno debe nacer del agua y del Espíritu, ¿qué hace Jesús? En el versículo 22 dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, siguió bautizando. El bautismo es el contexto dentro del cual Jesús dice que uno debe nacer del agua y del Espíritu. Hay que leer las Escrituras en su contexto y observen los relatos del bautismo de Jesús en los 4 evangelios. Jesús es bautizado con agua y cuando él sale del agua, ¿qué sucede? El Espíritu Santo desciende sobre él. El agua y el Espíritu. Bautismo, el agua y el Espíritu. Y un último punto. Vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice Jesús en sus instrucciones finales a los apóstoles? Id y haced discípulos a todas las naciones, en sus corazones como su Señor y Salvador personal. No, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se le da tal importancia al bautismo en estas instrucciones finales de Jesús a sus apóstoles si es meramente simbólico? Eso no tiene ningún sentido. Las Escrituras, sin embargo, son muy claras y directas. Respaldan la enseñanza católica de que el bautismo nos salva, de que el bautismo nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo, de que el bautismo lava el pecado y que a través del bautismo recibimos al Espíritu Santo. Muy bien, ahora que hemos hablado un poco del bautismo, ahora hablemos de la confesión. Ahora tocaremos el sacramento de la confesión o reconciliación, como mucha gente también lo conoce. La mayoría de los protestantes, si no es que todos, creen que deben de confesar sus pecados directamente con Dios. Olvídense de la tontería de acudir a un sacerdote. Bueno, nuevamente, ¿qué dice la Biblia? Nuevamente comencemos en el Antiguo Testamento, recordando lo que habíamos leído hace un rato. Toda escritura es útil para enseñar y enseñar en justicia. Recuérdele, no lo olvide, ¿dónde estaba? 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Un versículo que es importante tener siempre presente. Ok, vayamos al Antiguo Testamento, vayamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. Levítico 5, 5 y 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños y los traerá al sacerdote. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje de Levítico? ¿Cómo nos entrena en justicia? Primero, vemos que para ser perdonados debemos confesar nuestros pecados. No hay ningún problema con eso. Segundo, parece haber una penitencia que debe realizarse luego de confesar nuestros pecados. Una ofrenda fue llevada al Señor. Tercero, una persona no podría seguir un camino recto hacia Dios para que sus pecados sean perdonados. Dios dispuso las cosas de forma tal que las personas deberían de ir ante un sacerdote. ¿Por qué Dios hizo eso? Nuevamente, si alguien dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento, no estamos más regidos por él. No, ya no estamos regidos por él. Pero escuchen lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, las prácticas del Antiguo Testamento fueron una sombra de la imagen misma de las nuevas cosas por venir. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios de hecho nos estaba capacitando, nos estaba dando pistas, nos estaba como entrenando para lo que iba a venir bajo el nuevo pacto. Así que de nuevo vemos confesión del pecado, penitencia y participación del sacerdote en el Antiguo Testamento. Prosigamos en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿dice que debemos confesar nuestros pecados ante Dios solamente y no ante el hombre? No, no lo dice. De hecho, en Santiago 5:15 nos ordena confesar nuestros pecados unos a otros. Las Escrituras nos ordenan, la palabra de Dios nos ordena confesar nuestros pecados a nuestros congéneres. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Nuevamente, esta es una orden de las Escrituras, de confesar nuestros pecados unos a otros, no únicamente a Dios, Pero, ¿vamos por la vida confesando nuestros pecados a cualquiera? No, no lo creo. ¿No tiene sentido que Dios no hiciera confesar nuestros pecados a aquellos que tienen el poder de perdonar nuestros pecados? Dígame, ¿no tiene esto sentido? Vaya, espere un minuto. Espera, Juan. ¿Estás sugiriendo que los hombres pueden perdonar los pecados? Sí, sí lo estoy. Este es el principal obstáculo para los no cristianos, no católicos, respecto de la enseñanza católica sobre el sacramento de la confesión. Los hombres perdonando pecados. Cuando uno entra en esta discusión, le dirán que solo Dios puede perdonar los pecados, que es exactamente en lo que los católicos creen. Sin embargo, nosotros creemos que Dios puede y ejerce este poder a través de los hombres. Déjeme se lo repito, puede y ejerce este poder a través de los hombres. Comprenda eso, por favor. Es el poder de Dios, pero Él ejerce ese poder a través de los hombres. Ahora bien, aquí es lo que uno hace cuando alguien dice que solo Dios puede perdonar los pecados y por ende los católicos van en contra de las Escrituras cuando confiesan sus pecados a un sacerdote. Vayan a Marcos capítulo 2, versículo 7. Esta es la historia de Jesús sanando a un paralítico. Marcos 2, 7 nos dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemías dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nuevamente Marcos 2, 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemías dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pregúntele a quien quiera con quien usted esté hablando si están de acuerdo con las Escrituras respecto de esta frase que solo Dios puede perdonar los pecados. Indudablemente dirán que sí. Habiendo dicho ya eso, hay un pequeño problema. El problema es que esa frase provino de la boca de los escribas y en este contexto presenta una comprensión limitadísima del poder de Dios, como Jesús continuaba señalándoles. Entonces, lo que han hecho es ponerlos del lado de los escribas y generalmente hablando, estar del lado de los escribas no es algo bueno. Ahora, vaya atrás unas páginas, vaya al Evangelio de Mateo capítulo 9. Esta es la misma historia exactamente de la sanación del paralítico que estuvimos viendo en Marcos capítulo 2. Nuevamente, en el versículo 3, dice que los escribas dijeron, este blasfema. ¿Y qué sucede? Jesús les demuestra que su comprensión del poder de Dios es limitada. En el versículo 6, Jesús les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Y qué nos dicen las Escrituras en el versículo 8? Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿A un hombre? No, a los hombres, plural. Las Escrituras nos dicen que Dios les dio esta autoridad a los hombres, no únicamente a un hombre. La autoridad sobre la tierra de perdonar los pecados. No sé mucho cuán más claro puede ser esto. Las Escrituras nos dicen que Dios les dio a los hombres la autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y en caso de tener alguna duda, vaya al Evangelio de Juan. Juan 20, 21, 23. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, recuerde esta frase, como me envió el Padre. Como me envió el Padre, yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. El versículo 21 dice, como me envió el Padre, yo os envío. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Acabamos de ver en Mateo 9:6 que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces el Padre envió a Jesús con potestad en la tierra para perdonar los pecados. Ahora, Jesús está enviando a los apóstoles como el Padre lo envió a él. Entonces,
¿qué autoridad deben tener los apóstoles? Así es, la autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y en caso de que alguien no lo entendiera en el versículo 21, en el versículo 23 no podría ser más claro. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieron les serán retenidos. ¿Por qué darle a los apóstoles el poder de perdonar o retener los pecados, a no ser que uno espere que las personas les confiesen sus pecados a ellos? ¿Cómo se puede perdonar o retener los pecados de alguien a no ser que sepa cuáles son esos pecados? A no ser que se le confiesen esos pecados a usted. Y como vimos antes en Santiago 5:16, se supone que nosotros confesemos nuestros pecados a los hombres, no solo a Dios. Si confesamos nuestros pecados a Dios, pero el sistema que Dios ha establecido para que nosotros recibamos su perdón, implica confesarle nuestros pecados a los hombres. La Biblia es muy clara en esto. Y como aprendimos en el Antiguo Testamento, el sacerdote es una parte integral de cómo Dios dispuso el sistema para recibir el perdón de Dios. Recuerde que este es un Dios estableciendo las cosas, no el hombre. Los sacramentos son instituidos por Jesucristo mismo, y hemos visto claramente eso aquí en las Escrituras respecto al sacramento de la confesión. Habiendo hablado acerca del sacramento de la confesión, ahora pasemos a nuestro tercer sacramento, la Eucaristía. Ahora hablemos sobre la Eucaristía. La mayoría de los cristianos no católicos aquí en los Estados Unidos y particularmente en el sur, creen que la Eucaristía o la Cena del Señor, como con frecuencia se le hace referencia, es meramente un acto simbólico en el que recordamos de alguna manera lo que Jesús hizo por nosotros. Sin embargo, para los católicos es mucho, mucho más que eso. La Eucaristía para los católicos es el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad reales de Jesucristo. Es Dios mismo. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Es un símbolo o es Cristo? ¿Quién puede decirlo? Bueno, una vez más, ¿por qué no vemos lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto? Tomemos la Biblia y vamos a averiguar qué nos dice la Biblia al respecto. Y nuevamente, comencemos por el Antiguo Testamento para ver qué puede enseñarnos y cómo puede entrenarnos en justicia. Vayamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si usted tiene una Biblia protestante, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es más grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Los católicos deben de estar muy familiarizados con este pasaje porque lo oímos en misa de una forma algo diferente. Desde el este hasta el oeste se hace una ofrenda perfecta. ¿Les suena conocido? Cuando se escribió Malaquías, unos 450 años antes de Cristo, el nombre de Dios no era grande entre los gentiles. Una ofrenda pura no se le hacía en todas las naciones. Así que esta es una profecía de los tiempos por venir después de Jesucristo. Porque fue únicamente después de Jesucristo que el Evangelio fue llevado a los gentiles y que el nombre de Dios fue engrandecido entre los gentiles. Como católicos debemos estar muy familiarizados con este pasaje y debemos presentarles a nuestros hermanos no católicos este pasaje. Mira lo que está diciendo. En alguna fecha futura, los gentiles, las naciones, desde la salida del sol hasta su puesta, ofrecerán incienso y una ofrenda pura. ¿De qué pueden estar hablando aquí? Bien, vemos que la profecía dice que se va a ofrecer incienso como parte de la adoración, algo que la mayoría de los cristianos no católicos no creen y no practican. Y vemos que la profecía dice una ofrenda pura se dará desde la salida del sol hasta su puesta entre las naciones. ¿Cuál es la única ofrenda pura que jamás se le ha hecho a Dios? Su Hijo. Jesucristo es la única ofrenda pura. ¿Qué hacemos en misa? Ofrecemos, representamos la ofrenda que Jesucristo hizo en la cruz al Padre en el cielo. ¿Y con qué frecuencia se lleva a cabo la misa en la iglesia? A cada hora durante todo el día. En otras palabras, desde la salida del sol hasta su puesta. ¿Y dónde se realiza la misa? En todo el mundo, en todas las naciones. Esta profecía de Malaquías 1:11 es una profecía de la misa. La mayoría de los cristianos no católicos, en particular los evangelistas, los fundamentalistas
Y todos aquellos que no tienen una denominación específica no tienen forma de adoración que pueda cumplir con esta profecía. Debemos asegurarnos de que lean y estudien este pasaje, Malaquías 1:11. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento. Vayan a Juan. Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús dice que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida, y que debemos comer su carne y beber su sangre para tener vida en nosotros. Los católicos creen exactamente lo que Jesús dice. Lo tomamos literalmente. La mayoría de los no católicos no toman a Jesús literalmente. Nosotros creemos que la palabra de Dios nos está diciendo muy claramente lo que dice aquí en este pasaje. Decimos amén, amén, y coloquen estos pasajes de Juan junto con los que Cristo dijo en la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que encontramos en Mateo 26, 28, Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20. En todos estos relatos de la última cena, Jesús usa la palabra es, no las palabras es similar o es símbolo de, sino la palabra es. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahora bien, quiero que por favor no pierda de vista el Evangelio de Juan que acabamos de leer. Juan capítulo 6, quiero que por favor lo marque y lo mantenga ahí. Vamos a regresar a él en un instante. Vayamos a lo que Pablo dice acerca de la Eucaristía en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29. Aquí Pablo nos está diciendo lo que Jesús mismo dice acerca de la última cena. Y Jesús en su descripción de la última cena, Pablo nuevamente usó la palabra es. Ahora, poniendo estos pasajes juntos, los pasajes de los 4 evangelios y de la 1 Corintios, obtenemos una imagen bastante clara de las Escrituras, de que Jesús está hablando no simbólicamente, sino literalmente cuando Él dijo de comer su cuerpo y beber su sangre. Y escuchen lo que dice Pablo en la 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo puede uno ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, si no es el cuerpo y la sangre del Señor? Y en el versículo 29 Pablo continúa diciendo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿cómo se puede discernir el cuerpo del Señor si el cuerpo del Señor no está allí, si es únicamente simbólico? Ahora bien, regresemos ahora sí al Evangelio según San Juan capítulo 6. La respuesta estándar que obtendrá de alguien cuando comience a citar a Juan 6 es que Jesús estaba hablando realmente simbólicamente, porque él dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén, dice el católico, creo en eso en un 100%. Sin embargo, muchos cristianos no católicos dirán que el versículo demuestra que Jesús estaba hablando simbólicamente, porque Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él usa la palabra espíritu. Y nuestros hermanos nos dirán, ven, usa la palabra espíritu. Él está hablando espiritualmente o simbólicamente y no literalmente. Bueno, tengo que decirles que todavía no he podido comprender por qué cualquiera creería que la palabra espíritu significa lo mismo que la palabra simbólico. ¿El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son simbólicos? No, y no digo esto para ser sarcástico, sino para llegar al punto de que en ninguna parte de las Escrituras la palabra Espíritu significa simbólico. El Espíritu es real, pero más allá de eso, si Juan capítulo 6 versículo 63 demuestra que Jesús estaba hablando simbólicamente, ¿por qué? Entonces, ¿por qué sus discípulos que lo conocían mejor que nadie lo abandonan en el versículo 66? Después de que escucharon su supuestamente simbólica explicación, si él estaba hablando simbólicamente, ¿por qué se fueron? No, lo comprendieron literalmente como lo hicieron los judíos en el versículo 52 cuando dicen, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y como lo hicieron los apóstoles en el versículo 68, cuando le preguntaron, Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, no, Señor, sabemos que estás hablando solo simbólicamente. No,
Pedro dijo en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Pedro y los apóstoles comprendieron que Jesús estaba hablando literalmente. No comprendieron que lo que él estaba hablando podría ser verdad. Comprendieron que él hablaba literalmente, como lo comprendemos los católicos. Y otra pregunta, si Jesús no estaba hablando literalmente, entonces, ¿por qué dejó que muchos de sus discípulos se fueran sin explicarles que él en realidad estaba hablando simbólicamente? En realidad estaba hablando simbólicamente. ¿Y por qué? ¿Por qué tantos de sus discípulos lo abandonan si él estaba hablando simbólicamente? Una y otra vez más, los evangelios nos demuestran que los discípulos no tenían señal de lo que el maestro les estaba enseñando. ¿Alguno se fue por esto? No. ¿Qué sucede una y otra vez? Los discípulos se acercan a Jesús para pedirles que les explique de lo que está hablando. O Jesús se los explica aún sin que se pregunte. En el libro de Mateo podemos encontrar una docena de ejemplos de esto. En Mateo 13:10, Jesús acababa de enseñarle a la multitud usando la parábola de la planta y las semillas. Algunas semillas caen en terreno rocoso, algunas caen sobre espinas, algunas caen sobre tierra fértil. En el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, a ustedes les he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y comenzando en el versículo 18, ¿qué hace Jesús? Les explica la parábola. En los versículos 24 al 33 de ese mismo capítulo, Jesús les cuenta a la multitud 3 parábolas más. Los discípulos no comprendían las palabras mejor que la multitud. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 36? ¿Los discípulos lo abandonan? No, ellos se acercan a Jesús y le piden que les explique las parábolas. En Mateo 15:15 y en Mateo 17, los versículos 10 y 19, vemos más ejemplos de los discípulos pidiéndole a Jesús que les explique algo. Y hay otros pocos ejemplos en Mateo que podría utilizar aquí, pero creo que me entienden. Cada vez que los discípulos no entendían algo, acudían a Jesús y le pedían que les explicara, o bien, él iba a ellos sin que le pidieran y explicaba lo que estaba diciendo. Pero eso no sucedió en Juan 6. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo malentendieron. Sabían que él estaba hablando literalmente y no lo pudieron aceptar. Así que se fueron y Jesús los dejó ir. Muy bien, volviendo a Juan capítulo 6. Hagamos algo un poco diferente. Démosle a lo que Jesús está diciendo un significado simbólico. Un significado que se contrapone a lo que el cristiano católico ve en Juan 6, pero que encaja bien con lo que el cristiano no católico ve en estos versículos, y veamos si este significado simbólico de las palabras de Jesús tiene sentido. Leamos de nuevo los versículos 53 al 55. Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nuevamente, con el objeto de la discusión, digamos que Jesús está hablando simbólicamente. Muy bien. Primer problema. Si él está hablando simbólicamente, entonces, ¿qué está tratando de decir? ¿Cómo podemos simbólicamente comer su cuerpo y beber su sangre? ¿Está diciendo que simbólicamente comamos su cuerpo comiendo un trozo de pan y bebiendo un jugo de uva? Y si lo hacemos, ¿está diciendo que tendremos vida eterna por ello? No creo que ningún evangelista o fundamentalista admitiría eso, pero eso es el lenguaje que él usa. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Esa es una promesa. Así que las personas que dicen que Jesús está hablando simbólicamente están diciendo que tengo garantizado el cielo, de acuerdo a la promesa de Jesús. Están diciendo que tengo garantizado el cielo por comer y beber simbólicamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y aún hay otro problema más. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y si Jesús está hablando simbólicamente, entonces, ¿por qué es un dicho duro? Alguien podría decir que en primera instancia los discípulos entendieron mal, pero que Jesús se los aclaró en el versículo 63 cuando dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ven? Jesús dice que las palabras que ha pronunciado son espíritu, en otras palabras, son simbólicas, pero eso nos lleva de nuevo al problema mencionado anteriormente. Si Jesús estaba hablando simbólicamente en el versículo 63, que sus palabras eran simbólicas, entonces, ¿por qué muchos de sus discípulos lo rechazaron y lo dejaron en el versículo 66?
Una nota curiosa y interesante aquí nada más. Los discípulos abandonan a Jesús en el capítulo 6, versículo 66. 6:66. De todos modos, si esta fue una enseñanza simbólica, ¿por qué se irían los discípulos? ¿Por qué considerarían que es una enseñanza tan dura que tienen que irse? Si fuera una enseñanza simbólica, ¿no sería más dura de aceptar entonces que lo que sería aceptarla hoy día? Déjeme le hago una pregunta. ¿Cuántas personas abandonan las iglesias protestantes después de haber sido salvos porque se les presenta una enseñanza o tienen que comer simbólicamente el cuerpo y la sangre de Jesús comiendo un trozo de pan y tomando jugo de uva? Yo aventuraría a decir que nadie. Nadie ha descubierto jamás este significado simbólico como una enseñanza dura, tanto como lo hicieron los discípulos supuestamente. Y piensen esto. Estos mismos discípulos que abandonaron a Jesús por la enseñanza de comer su cuerpo y beber su sangre, ¿qué habían visto estos mismos discípulos el día anterior? En los versículos del 9 al 14 del capítulo 6 vemos que acababan de ser testigos del milagro de los panes y los peces. Jesús acababa de alimentar a miles de personas con solo unas pocas piezas de pan y un par de peces. ¿Y qué más presenciaron esos mismos discípulos el día anterior? Versículo 19. Cuando habían remado 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Acababan de ver a Jesús en el agua, caminando sobre el agua, y piensan que se van a alejar de él porque él les dijo que tenían que comer su cuerpo y su sangre simbólicamente. Yo no lo creo. Y pensemos, ¿qué más habían visto? Habían visto a Jesús convertir el agua en vino, habían visto a Jesús curar a los enfermos y sanar a los leprosos, sanar a los ciegos, sanar a los cojos, habían visto a Jesús exorcizar demonios, habían exorcizado demonios y sanado a los enfermos por el poder que Jesús les había dado. Y se alejan de él porque él les dijo simbólicamente que comieran su cuerpo y simbólicamente bebieran su sangre. Yo no lo creo. Y nuevamente, si dicen que ellos lo malentendieron y que hasta malentendieron su explicación simbólica del versículo 63, entonces, ¿por qué él no les explicó hasta que entendieran? Ya como lo hizo en toda otra ocasión que hubo malentendidos. ¿Y por qué? Si ni una sola persona entendió que él quería decir algo simbólico, ni uno de los líderes ni autoridades judías, ninguno de sus discípulos, ninguno de los apóstoles, ninguna de las personas que habían estado con él todos los días desde el inicio de su ministerio y que lo conocían mejor que nadie salvo su madre. Si todas las personas que estaban tan cerca de Jesús lo tomaban literalmente, entonces, ¿por qué alguien hoy día, 2000 años después del hecho, cree que sus palabras fueron simbólicas? ¿Podría ser porque era una enseñanza tan dura? ¿Por qué es tan difícil comprender cómo posiblemente podríamos comer su cuerpo y beber su sangre? La gente hoy día no está rechazando el verdadero significado de las palabras de Jesús 2000 años atrás, porque es una enseñanza dura, porque requiere una cantidad de fe tremenda, una cantidad de confianza tremenda en la palabra de Dios. Y déjeme señalar otra cosa aquí. Miren los versículos 30 y 31 en Juan 6. Los judíos están pidiendo una señal y se refieren al milagro del maná que cayó del cielo que Dios les dio a los israelitas como comida en el desierto. Y la respuesta de Jesús a ellos en el versículo 32 aclara que Él está hablando sobre algo más grande, algo más grande que el milagro del maná en el desierto. Y en el versículo 62, Jesús les dice a sus discípulos que no creen. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Aquí Jesús nos está diciendo que de lo que Él está hablando es algo más grande que incluso el milagro de su ascensión al cielo. ¿Ven lo que estoy diciendo aquí? Tomando las escrituras en su contexto, vemos que Jesús arma su discusión sobre comer su carne y beber su sangre con el milagro del maná del cielo por un lado y el milagro de su ascensión al cielo por el otro. Y él está apuntando claramente al hecho de que sea lo que él quiere decir por comer su cuerpo y beber su sangre, sea lo que él quiere decir con eso, es algo más milagroso que el maná del cielo y que su ascensión al cielo. Les pregunto, ¿comer un trozo de pan y beber un jugo de uva es más milagroso que el maná del cielo? ¿Comer un trozo de pan y beber un jugo de uva es más milagroso que Jesús ascendiendo al cielo en una nube de gloria? No lo creo, pero es el pan y el vino de la Eucaristía cambiado en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Ese es un mayor milagro que el maná del desierto. Es el pan y el vino de la Eucaristía cambiado por el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Cristo. Ese es un milagro más grande que la ascensión al cielo.
Y creo que no les tengo que decir que sí lo es. En otras palabras, una interpretación de este pasaje de Juan capítulo 6 y los pasajes de la Última Cena y los pasajes de la Primera de Corintios, una interpretación que dice que Jesús está hablando simbólicamente, una interpretación que pone las palabras simbólicas en la boca de Jesús, cuando esas palabras no se encuentran en ningún sitio de esos pasajes, simplemente no tiene sentido. Todos tomaron a Jesús literalmente porque él estaba hablando literalmente. Punto. Ahora, un último punto. En Juan 6:58, Jesús dice, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué pan está hablando? Bien, Él nos dice de qué pan está hablando en la segunda mitad del versículo 51, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando acerca de la carne que Él dará por la vida del mundo. La pregunta que tiene que hacerse es, ¿era la carne que Jesús dio por la vida del mundo real o simbólica? Y cuando dio su carne por la vida del mundo en la cruz, entonces la carne que Jesús que quiere que comamos y la sangre que Él quiere que bebamos es la carne que Él dio por la vida del mundo. En otras palabras, la carne que fue clavada a la cruz y la sangre que fue derramada en la cruz, esa es la carne que Él quiere que comamos y que es la sangre que quiere que bebamos. La pregunta que les hago y la pregunta que tiene que hacer a cualquiera que diga que Jesús está hablando simbólicamente en Juan 6 o que Jesús está hablando simbólicamente en la Última Cena es esta. ¿Fue la muerte de Jesús en la cruz real o simbólica? El cuerpo de la cruz, la carne de la cruz, ¿real o simbólica? ¿Fue la sangre derramada en la cruz, real o simbólica? Si creen que Jesús estaba hablando simbólicamente en Juan 6, cuando dice coman mi cuerpo y beban mi sangre, entonces a la conclusión que llegan es que Jesús realmente no murió en la cruz. Fue solo una representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo, no algo real. Después de todo, el pan del que Él habla es la carne que Él dará por la vida del mundo. Si Él habla de darnos su carne simbólicamente para comer, entonces está hablando de darnos su carne simbólicamente por la vida del mundo. Nuevamente, si creen que Jesús está hablando simbólicamente en Juan 6, entonces también deben llegar a la conclusión de que la carne que Jesús dio en la cruz por la vida del mundo fue solo carne simbólica. No se puede llegar a dos conclusiones. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Esta es una plática de John Marnoni presentada en español